Todos debemos aprender a enfrentar nuestros temores en la vida. Y pensándolo bien, vivimos en una época de mucho temor. Vivimos en una sociedad llena de temor. La gente teme perder su empleo, su vivienda, su salud, su familia, amigos, posiciones, de todo. Muchas cosas a nuestro alrededor causan temor. Y, sin embargo, los creyentes no debemos vivir en temor. Alguien dirá, tengo muchas razones para tener miedo. Nunca lo dudaría. Pero ¿cómo hemos de vivir en la sociedad? Quizás pregunte, pero primero, ¿cómo llegamos a la posición en que estamos? Pues yo me hacía esa misma pregunta y vino a mi mente algo que encontré en Eclesiastés. Se trata de un solo versículo que resume todo eso de cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué tanto temor? Por la sencilla razón de que hemos violado un principio bíblico muy claro que dice al final de Eclesiastés 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hemos decidido no temer a Dios. Hemos decidido vivir como mejor nos parece e ignorar los principios de la palabra de Dios. Como resultado de eso, ¿qué sucede? Estamos llenos de miedo. Tememos muchas cosas que no deberíamos temer. Solo ver las noticias fácilmente puede provocar mucho miedo. La pregunta es, ¿cómo vive el creyente en una generación y una era de temor y a la vez ser la persona que Dios quiere que seamos? Le invito a acompañarme a Isaías capítulo 41. Personalmente considero que aquí está el versículo bíblico más impactante en lo que respecta al temor, por las maravillosas promesas divinas que abarca. Y si no lo ha subrayado en su Biblia, le animo a hacerlo. Y he descubierto que si coloco una fecha junto a algo que Dios me ha dicho, eso me ayuda a recordar que Dios se interesa, le importa y se involucra en mi vida. Leamos Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Luego el versículo 11, aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Recuerdo un tiempo en mi vida en el cual pasaba por una gran prueba. Y leí este versículo que dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Al cabo de poco tiempo pensé, Señor, esto es cierto porque no queda ni uno. Todos mis enemigos se fueron. Y muchas veces lo que sucede es que insistimos en algo de lo cual Dios se ocupará porque olvidamos que Él hará exactamente lo que dijo. Al llegar a este versículo 10, cualquiera sea su temor, lo que dice este versículo puede transformar su vida. Pensemos en algo en la primera conversación entre Adán y Dios que aparece registrada en la Biblia. Adán dijo, tuve miedo. Esas fueron sus primeras palabras en su conversación con Dios y la verdad es que desde entonces la humanidad ha tenido miedo. Así que cuando piensa en el temor, ¿cómo lo describiré a usted? Entonces lo que quisiera hacer a continuación es darle una definición sencilla y quisiera darle suficiente tiempo para escribirla, porque es necesario entender lo que sentimos. Es un sentimiento de inquietud y miedo, como un vacío es como una sensación de alarma interna que nos advierte que algo sucederá. Y es sentirse amenazado por algo que quizás podemos o no podemos controlar. Pero le insto a tomar nota y así la próxima vez que sienta un poco de temor piense, esto es lo que está pasando. Así que
Hay temor bueno y temor malo. Hay un temor que es bueno. Cuando la Biblia dice, teme a Jehová, significa reverenciarlo, es reconocer quién es Él, es respetar a Dios como Dios santo y justo. Temer a Dios no es tenerle miedo, sino reverenciarlo. Así que hay un temor bueno y desde luego temor malo, que es la clase de temor que nos gustaría erradicar. En Proverbios 1:7 declara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es reverencia a Dios, un respeto santo hacia Él. Es un temor que todos hemos de experimentar y disfrutar en la vida. Pero pensemos en la causa del miedo. ¿Por qué la gente tiene miedo? Hay muchas razones, veámosla por un momento, porque si no identificamos nuestro miedo, lo más probable es que no podamos controlarlo. Lo primero que diré es simplemente que cualquiera que sean nuestros temores, no vienen de Dios. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguna vez ha tenido tanto miedo que se sentía paralizado? ¿Alguna vez ha tenido tanto miedo que no sabía qué hacer ni cómo manejar la situación? Pensemos en las causas de nuestros temores. Una de ellas es que desde pequeños aprendemos a temer. Son actitudes aprendidas. Recuerdo que mi madre me decía, no te acerques al río, puedes caerte y ahogarte. Ella expresaba su amor, pero en mi pequeña mente el agua era peligrosa. Así que me tomó un buen tiempo meterme al arroyo y aprender a nadar. Entonces, cuando nos enseñan algo desde pequeño, pensamos que es insignificante. Por ejemplo, los padres cuidándonos. Pero mire, nuestros padres han arraigado ciertas cosas en nosotros que a menudo pueden crear temor. Por otra parte, está nuestra imaginación. Una de las causas de nuestros temores es nuestra imaginación. Por ejemplo, algo que nos imaginamos. No hace mucho escuché a una hermana que vino a hacerse miembro de la iglesia y dijo, yo veía el programa de televisión, pero nunca pensé que asistiría a esta iglesia porque era muy grande y nadie sería amigable. Ella tenía una idea de cómo sería esta iglesia. Luego dijo, al llegar no podía ni entrar de tantas personas que me daban la bienvenida y decían, nos alegra verle, ¿de dónde es? Su imaginación casi la mantiene alejada, pero su nieto, que también veía el programa, dijo, quiero ir a esa iglesia. La trajo y el otro domingo volvió. De haberse dejado llevar por su imaginación, no sería miembro de la iglesia. La imaginación es algo sorprendente. Es la gran creadora, pero nos mete en problemas si nos descuidamos. Otra causa es la ignorancia. La ignorancia hace que seamos temerosos. Pensemos, por ejemplo, en la gente que cree que la salvación puede perderse. Es impresionante, hay quienes prácticamente pelean por eso. Yo crecí con esa idea y la entiendo. Así que, al decir, la Biblia declara que usted es salvo por la gracia de Dios, Él expió su pecado pasado, presente, futuro. Entonces no significa que no volverá a pecar, sino que Él pagó toda su deuda de pecado y al volver a pecar, Él le disciplinará. Hay personas que se molestan tanto que es como si quisieran pelear. Mire lo que discuten. Luchan por aferrarse a una doctrina que afirma que si pecan contra Dios y están pecando al momento de morir, irán al infierno. Pero piensen las veces que he predicado sobre el pecado. De haber dicho, si usted no vive como agrada a Dios una vida sin pecado y santificada, al morir irá al infierno. Pues si yo fuese usted, no seguiría aquí, buscaría otra iglesia. Pero eso no es cierto. Cuando le enseña error a la gente, puede crear gran temor en su vida. Luego está el tema de las dudas. Si vivimos en duda, si vivimos dudando de Dios, tendremos razones para tener temor. Si dudamos que Dios nos ama, si dudamos que Él nos perdona, y le seguimos confesando lo mismo una y otra vez, lo que le confesamos el año pasado y el antepasado, ¿cómo tendremos libertad, paz y contentamiento en la vida si le tenemos miedo a Dios? Alguien dirá, ¿acaso no es Dios santo? Claro que lo es. Esa es razón para tenerle miedo. No. Es razón para reverenciarlo, amarlo, obedecerlo y seguirlo. No es razón para tenerle miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo. ¿Qué dijo Jesucristo? No temáis, no temáis, no temáis. Dijo que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que